la vía del conocimiento. Lección 6. Ahora comenzamos. Y efectivamente, una vez más, saludos para vosotros, queridos y santos amigos. Como siempre, vengo para morar con vosotros simplemente como vuestro hermano y vuestro amigo. Recordad siempre que un hermano o una hermana no es alguien que esté por encima de vosotros, sino vuestro igual. Recordad siempre que un amigo es alguien que ha elegido deliberadamente ver en vosotros la perfección de Cristo y toda la grandeza que puede ser concebida a través de vosotros, hasta que estéis dispuestos a veros a vosotros mismos bajo una luz semejante. Y luego ese amigo se une a vosotros en una relación santa para crear, para jugar, para extender la verdad de la realidad. Pues fuisteis concebidos para crear y no para hacer. ¿Cuál es, pues, la diferencia entre hacer y crear? Hacer requiere los esfuerzos especiales de la mente egoica. Hacer implica planificar lo que se quiere en base a lo que ya se sabe. Y luego ponerse a establecer la manera de darle existencia de acuerdo con las propias ideas. Hacer siempre contiene un elemento de miedo, ya que el ego en sí es la contracción fundamental del miedo. Crear, del modo que empleo estos términos, crear es algo muy diferente. Cuando digo que fuisteis concebidos para crear, que fuisteis creados para crear, quiero decir que al estar hechos a imagen del Creador, vuestra única función es servir como canales a través de los cuales la belleza del amor y su insondable misterio pueden ser expresados de tal manera que se pueden ver en este mundo. Un pintor lo puede hacer con un pincel, un cantante con una canción, un escritor con una palabra, un amigo con una sonrisa, un jardinero con un jardín. Estáis en el acto de extender la creación. Cada vez que entregáis vuestras propias ideas sobre qué es algo o para qué sirve, y elegís hacer lo que hacéis solamente para disfrutar de la presencia del amor y del ofrecimiento de ese amor a quien sea o a lo que sea que lo reciba. La creación es, pues, el proceso en el que el Creador se extiende a sí mismo o a sí misma desde el mundo de lo sin forma hacia el mundo de la forma. Cuando decidís invitar amigos a cenar y no tenéis otros planes más que estar con ellos y preparar una buena ensalada y algo de sopa para ellos, y tan solo porque les amáis, porque estáis en un estado gozoso de ser, estáis extendiendo la presencia y la realidad de Dios. Ciertamente, esto es muy diferente de lo que hacen vuestros políticos cuando invitan a los amigos a cenar. Por lo tanto, efectivamente, queridos amigos, están implicados en hacer, mientras que vuestra cena es el fluir de la creación. En el fluir de la creación,
la forma en sí misma siempre se reconoce como secundaria. Es un mero instrumento para el contenido. En el hacer, la forma se vuelve muy importante. ¿Y por qué? Porque en el hacer, la mente egoica cree que ya sabe qué son las cosas y para qué son, ya que todas están ahí para la seguridad y la continuidad del ego. Y por lo tanto, la forma de hacer las cosas se vuelve muy importante, pues la forma es imagen y no contenido. En la creación, la forma es como tú más desees que sea, porque te da gozo y no porque creas que la forma vaya a coaccionar a otra persona para que vote a tu partido. Imagina, pues, que algunos de vuestros actores o actrices que acuden a las nominaciones de los Oscar estuvieran más interesados en llevar una ropa que les diera alegría en lugar de la ropa que eligen dependiendo de lo bien que les quede, como se suele decir, o de si será aceptable, si cortará la respiración, si atrapará la atención de los demás. Tened por seguro que muchos aparecerían en pijama. La diferencia entre hacer y crear es la diferencia entre ilusión y realidad. La realidad es el amor que Dios es. La voluntad del Creador es extender amor. Fuisteis creados a partir de la voluntad del Creador y, por lo tanto, vuestra voluntad de expresar amor es la voluntad de Dios. Son una misma cosa. La mente egoica en torno al tema del amor, ya que estamos en ello, está interesada en hacer o fabricar amor. Tiene unas ideas muy definidas sobre cómo debería mostrarse el amor, sobre qué forma debería adoptar, sobre cómo deberían responder otros seres, sobre qué acciones están bien y cuáles no. Pero en la creación, el amor simplemente se extiende a sí mismo con inocencia. Cuando tu voluntad es una con tu Creador, no estás interesado en lo más mínimo en hacer el amor. Solo te interesa celebrar la realidad de que ya estás en amor y que ya existes como expresión del amor. Eres inocente y perfecto tal como eres. La forma de esa expresión se vuelve muy secundaria, ya que simplemente es un instrumento transitorio para el cumplimiento del deseo del corazón de celebrar la realidad de estar en amor. Permíteme entonces preguntarte esto. ¿En tu propia vida te esfuerzas para tratar de hacer que el amor suceda? ¿O bien celebras que ya estás en presencia del amor? Pues en lo primero debes obligar a otros seres a unirse a tu hacer y luego intentar persuadirlos acerca de cómo deberían estar comportándose, desempeñándose, aceptando, recibiendo, de modo que sientes que has tenido éxito en manifestar lo que ya has determinado en la mente. Hacer, fabricar, hacer el amor requiere de otros seres, requiere otros seres. Crear amor, es decir, extender amor, requiere solamente tu voluntad, tu disposición. Esto significa que eres perfectamente libre y que no requieres, no necesitas que el mundo se muestre de una determinada forma para que tú decidas estar en amor.
Y cuando estás en amor, el amor guiará la expresión de la forma. Es así de simple realmente. Y sabrás de inmediato si basta con una sonrisa, ya sea dirigida hacia otro ser humano o hacia la hoja de un árbol. Si estás con otro, sabrás exactamente cómo expresarlo. No habrá ninguna pregunta, no habrá ninguna duda. No habrá interferencia alguna de la mente egoica. Ya no habrá miedo. Pues cuando la mente está realmente en la voluntad de Dios, no existe el tiempo. Como no hay tiempo, no hay ninguna referencia al pasado ni al futuro, pues esas cosas habitan en la dualidad del tiempo. No forman parte de lo único que es eterno. El pasado ha pasado. El futuro es, en el mejor de los casos, una fantasía en la mente. El presente es donde Dios mora. La paz de Cristo, pues, depende de tu disposición a morar en el presente. Y por ninguna otra razón que para extender la creación, para ser aquel que recibe amor, que reconoce la presencia del amor, que respira amor y entonces le permite fluir a través del cuerpo-mente, a través de la voz, a través de la palabra escrita, a través del parpadeo de un ojo, sea lo que sea. Y luego se termina y estás listo para el siguiente momento. La paz de Cristo llega solo a esa mente que renuncia a la valoración del pasado y del futuro y se rinde al presente. Pues el amor solo puede ser sentido, conocido y extendido en el presente. Una mente así es una creadora. Y a través de esa mente fluye la perfección de la extensión del amor, sin impedimentos, sin obstáculos y sin errores. La mente que es libre, pues, está libre de la necesidad egoica de hacer, de controlar, de dar forma. La mente que está libre de la identificación con el pasado y de la ansiedad sobre el futuro mora en el perfectamente eterno ahora. Por ningún otro motivo que el de recibir el discernimiento de que mora en la presencia perfecta del amor. Y entonces permite que esa realidad misteriosa pase a través de la mente, allá donde está y tal como está. No necesita hacer gala de nada. Esto no va de tener un conjunto prescrito de actividades a realizar. Estás simplemente presente en el momento y el amor te vive. La relación santa es, pues, cuando dos seres eligen reunirse y sencillamente cada uno de ellos elige individualmente estar en la presencia del amor. Y entonces lo que sucede, sucede. Quizá uno se siente en una silla a leer un libro mientras el otro ve una película. O quizá se junten y hagan una bonita cena. Realmente se vuelve muy irrelevante, pues ellos serán movidos por la misteriosa energía del amor en sí mismo, que es la voluntad de Dios creando experiencia a través de sus creaciones. Sus con mayúsculas. Y cuando ese momento se va, pues se ha ido. Y la mente de cada uno de ellos simplemente se encuentra a sí misma en un momento nuevo, presente.
La diferencia entre hacer y crear es esencial en la vía del conocimiento. Por lo tanto, os quiero invitar con el tema y el mensaje de esta hora a comenzar a examinar vuestra propia vida. ¿Cuándo estáis descansando en el conocimiento y permitiendo que la creación fluya a través de vosotros en cada momento presente? ¿Y cuándo se encuentra absorbida vuestra mente por lo que creéis que debéis hacer que ocurra? Llegad a discernir la diferencia entre ambas cosas y notad la cualidad del sentimiento que está en vuestro interior cuando estáis en cada uno de esos estados. Si sois diligentes, llegaréis a comprobar que siempre que estáis en el modo de hacer el amor, de hacer que la vida se ajuste a lo que creéis que debería ser, estáis sufriendo. Cuando estáis creando, estáis disfrutando del milagro de la creación en sí misma, pues estáis en una posición única. Sois tanto aquel a través del cual fluye la creación, como el testigo o el observador del acto de la creación que fluye desde la mente y el corazón de ese centro creativo que he llamado Abba y que es solo amor. Celebra, pues, y abraza la unicidad de ti mismo como el Hijo de Dios. Eres aquel que consigue experimentar amor, crear amor y también observar y atestiguar el flujo del amor. Si no entiendes que eso es milagroso, entonces pásate a solas todo el tiempo que necesites, sin mover un músculo hasta que lo captes. Pues esa es la verdad de tu realidad. Es atemporal y eterna, y trasciende con mucho los límites del cuerpo físico y los límites de tus ideas sobre tu yo o ser físico. Tu personalidad, tu historia personal, tus hijos, tus compañeros, tus cuentas bancarias. Trasciende con mucho todo lo que está surgiendo transitoriamente en el campo de la forma. Como el Santo Hijo de Dios, como ese espíritu creado, concebido para crear, como Él, en tanto que Él, tu capacidad de ser consciente del flujo del amor no conoce nacimiento ni muerte. Nunca la perderás. Como el Santo Hijo de Dios, el poder de tu capacidad, el poder de tu ser para permitir que el amor fluya a través de ti, es ilimitado para siempre y nadie te lo podrá arrebatar. Como el Santo Hijo de Dios, tu capacidad para disfrutar del propio acto de ser aquel a través del cual el amor se extiende no tiene parangón en toda la creación y tampoco se te quita nunca. Esos tres aspectos son realmente una única cosa. Y son la verdad de quien tú eres. Y en cualquier momento en que tu mente haya caído bajo el poder de la mente egoica, que es simplemente elegir de forma errónea y loca, tan solo durante un instante, la realidad de tu ser nunca desaparece, nunca cambia, ni se altera de ninguna manera. Todo lo que ha ocurrido es que has usado el tiempo para perder el discernimiento de la verdad. Y en el momento siguiente eres libre de elegir de nuevo.
La mente sanada es aquella que acepta su verdadero conocimiento, que es: yo y mi Padre somos uno. Solo el amor es real. No puedo ser la víctima de lo que veo, pues lo que veo es lo que elijo ver. Y si elijo ver con los ojos del amor, todo lo que veo es perfecta inocencia y la voluntad de mi Padre claramente en funcionamiento. La mente sanada es simplemente aquella que descansa en esa simple realidad. Simplemente se ha entrenado a sí misma para elegir siempre la voz del amor. Eso es todo. No importa lo que surge y desaparece. La mente sanada no es una mente que pueda hacer que suceda lo que ella quiera que suceda. Ese es el intento egoico de volverse absolutamente poderoso. Los mansos de corazón, los puros de corazón, son aquellos que comprenden que hacer es la ilusión. El ser es la realidad. Hacer y crear, hacer y crear. El hacer frenético o bien ser la presencia del amor a partir de la cual surgen los contextos creativos, porque la voluntad del creador es extenderse a sí mismo a través de una miríada de formas que surgen y desaparecen. Las formas cambian, pero el contenido o la esencia no. Y la mente despierta se despierta al flujo siempre presente del contenido que impregna toda forma en todo momento. Por eso, para la mente despierta, la pérdida no es posible y la muerte se considera como algo irreal, pues la muerte solo puede concernir a la forma. Las formas comienzan y terminan en el tiempo, como sucede con la forma de un cuerpo. Esa es una de las formas de las que sois claramente conscientes. Las ideas tienen un comienzo y un final. El amor es lo único que no conoce comienzo ni final, siendo como es la energía fundamental de Dios mismo. La mente sanada no planifica. ¿Qué significa esto? No significa que no organice el día, es decir, no es que no tome decisiones sobre si va a hacer cierta llamada de teléfono ahora y esa otra llamada luego. Pero no planifica para qué será el día. Simplemente se entrega al amor y permite al amor dar a luz el día. ¿Ves la diferencia? La mente egoica se levanta por la mañana creyendo que ya sabe para qué es el día, y su día no tiene otro propósito que el de mantener la autoridad del ego, e intentar de nuevo que el mundo se amolde a lo que la mente egoica cree que debe ser. La mente despierta sabe que este día no tiene ningún propósito, salvo el que el Creador le quiera dar. A través de la mente, a través del yo o ser, con mayúsculas. Ella, así, busca primero el reino y luego todo lo demás se da por añadidura. El día fluye desde su entrega al amor. La mente sanada, la mente realmente sanada, es aquella que es como el viento. Cuando contemplas el viento, no puedes decir de dónde viene, ni puedes saber a dónde va. No es algo lógico. Tú no puedes controlarlo. Puedes ver sus efectos. Puedes intentar medirlo, incluso puedes tratar de predecirlo,
pero siempre te dejará intrigado. Una mente sanada no está interesada en hacer. Su único interés está en el gozo y en el deleite de crear. Simplemente se muestra allá donde se le pida estar. Ya no se lamenta ni se queja si se le pide trabajar 23 horas al día para traer a la existencia alguna creación que extienda la presencia y el amor de Dios. Simplemente hace lo que se le pide. La mente sanada ya no está apegada a las definiciones que el mundo hace del éxito y del fracaso, pues éstas pertenecen al ámbito del hacer. Ya no está apegada a lo que otros creen sobre su creación, pues confía en el misterio que la ha concebido y que opera a través de ella en cada momento. Efectivamente, queridos amigos, pensadlo bien. ¿Estáis dedicados a hacer o a crear? A modo de simple ejercicio en este mismo instante, ¿cómo estáis abordando la audición de esta lección? ¿Recordáis empezarla, como os hemos sugerido muchas veces, como alguien que ya sabe que es Cristo y que simplemente se sienta para morar con un hermano o un amigo que es su igual y que ve la verdad de su ser? ¿Recordáis abrir el corazón y confiar en que lo que surja bajo la forma de vuestra experiencia a medida que escucháis estas palabras es exactamente lo que es perfecto para vosotros en este momento? ¿O acaso te pones a ello determinado a hacerte como Yeshua mediante la memorización de las palabras, gracias a conseguir captar el concepto? La mente relajada absorbe todo conocimiento. La mente que hace pierde todo conocimiento. La mente sanada y relajada es como una esponja que continuamente aprende y se deja moldear por lo que aprende. La mente que hace no tiene espacio para recibir nada nuevo, pues ya ha decidido lo que es la verdad, a qué debe parecerse y cómo debe sonar. Deja escapar el momento en el que puede observar una experiencia de amor, ser su canal y ser quien la crea. En este momento, entonces, eres muy libre de abrir realmente el corazón, relajar la mente y comprender que estás presente con un hermano y que juntos estáis en el campo del amor. Y todo lo que surge, surge en misterio y regresa a su fuente. Si puedes entrar en un campo mental así, en este mismo momento, eres libre. Y eres, efectivamente, aquel que sabe. Si puedes unirte conmigo en una mente así, en este mismo instante, puedes demostrarte a ti mismo lo infinitamente poderoso que eres. Y lo que se puede aplicar a este momento, se puede aplicar al resto. Del mismo modo, si tu mente insiste ahora en que no puede ser aquel, en este instante estás haciendo exactamente lo mismo. Estás usando el infinito poder de la mente para seguir siendo un hacedor. Y por lo tanto, para residir en el sufrimiento. De cualquier manera, sigues teniendo toda la razón. En cualquier caso, estás expresando tu perfecta e infinita libertad para crear o para hacer, para estar en amor o para tener miedo, para permanecer en paz o
en ansiedad. Ahora bien, pregúntate en tu interior, ¿elegiría experimentar lo que no tiene fin, yo mismo, como un creador o como un hacedor? Si eliges la vía del creador, entonces lo primero que necesitas hacer es recordar que crear no es lo mismo que hacer. Crear conlleva buscar primero el reino del cielo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pues bien, significa que tienes que vender todo lo que tienes, ponerte una mochila, comprar un billete a Katmandú y pasarte 17 años caminando por las montañas del Himalaya hasta encontrar justo la cueva correcta y luego otros 17 años de meditación astuta y de oración antes de comenzar a conseguir tu primer atisbo de Dios. Eso es lo que conlleva la búsqueda del reino de Dios. O bien, puedes simplemente dirigir la mente hacia la paz de Dios, justo donde estás, y aceptarla. Y en ese mismo instante habrás obtenido todo lo que los yogis hayan podido obtener alguna vez en sus cuevas. Todo lo que todos los Budas y Cristos han logrado alguna vez con sus austeridades. El reino está a solo una elección de distancia. Elijo ahora la perfecta paz de Dios. Y solo con eso has logrado todo lo que se necesita lograr, si lo aceptas. Crear significa que estás comprometido a buscar primero el reino y luego a permitirte celebrar que, sin importar lo que te muestren tus ojos físicos, sin importar cómo la mente-cerebro esté interpretando o creando percepción sobre lo que los ojos físicos le revelan, sin importar nada de eso, eres libre. Pues cualquier cosa que surja es perfectamente inofensiva. Las formas vienen y van. El amor permanece. ¿Y dónde más podrías encontrar libertad, salvo como alguien que simplemente permanece en la decisión por el amor? Si quieres ser un creador, necesitarás renunciar al esfuerzo, pues el esfuerzo forma parte del mundo del hacer. Necesitarás darte permiso para cultivar la maestría de permitir. Permitir no es pasividad, no es quedarte sentado esperando a que el universo manifieste cosas buenas en tu vida. Permitir es un acto de dirigirse hacia adentro, apreciar tu unidad con Dios y simplemente preguntar: Padre, ¿qué te gustaría crear en este momento? Y de repente llega un pensamiento. En él te descubres conduciendo tu coche 50 kilómetros para ir a ver a un amigo e invitarle a cenar. Y entonces te pones a ello. Conducir esos 50 kilómetros es un acto que conlleva energía, no es un acto pasivo. Permitir es un estado muy poderoso de ser, pues no se resiste a nada en el campo de la acción, a nada. Y si se te pide crear un centro de retiro en el norte de Nuevo México, pues bien, simplemente te pones a ello, aunque no tengas ni idea de cómo va a suceder. Simplemente te ofreces y vas. Externamente, un creador, un verdadero creador, puede parecer muy normal, puede parecer que no está, por así decirlo, recibiendo la alabanza del mundo.
Su foto puede que no esté en la portada de lo que llamáis la revista People. Puede que no esté en las páginas centrales de la revista Playboy o Playgirl. Un creador es aquel que se deleita en permitir que el flujo de la vida encuentre formas de tocar corazones y mentes con amor. El creador no trata necesariamente de almacenar monedas de oro para un día de invierno. Ser un creador simplemente consiste en observar, en ser un canal para y en estar implicado en la extensión creativa del amor. Esa creación podría requerir almacenar monedas de oro, pues el creador no se resiste a nada del mundo. Nada se ve como bueno o como malo, sino solo como instrumento para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la extensión del amor. Y cuando estás involucrado en eso, tu voluntad es una con el Padre. Y eso es todo. La diferencia entre hacer y crear es esencial en la vía del conocimiento. Así pues, te convendría pasar algún tiempo durante el próximo mes, más o menos, simplemente morando en la inocencia de observar tu vida y comenzar a darte cuenta de cuándo se queda capturada tu energía en el hacer en vez de en el crear. ¿Cuándo has estado quizás entregando tu vida al hacer pero deseando crear? Comienza a observar los momentos de tu día en los que puedes elegir crear y recuerda que elegir crear significa entrego este momento a la voluntad de mi Padre. Me pregunto cómo podría simplemente rendirme para ser la presencia de aquel que ha aceptado el reino para sí mismo. Y luego veré a qué me lleva el siguiente segundo. De modo que comienzas a ver que, sin importar lo que esté surgiendo en las circunstancias que te rodean o en lo que otras mentes estén haciendo en este mundo, y ya he dicho que este mundo es una gran confrontación de ilusiones y que la gran mayoría de las mentes están todavía mucho más comprometidas con la ilusión que con la realidad. Bien, sin importar nada de eso, llegas a entender que el mundo no tiene ningún efecto sobre ti. Son simplemente acontecimientos que surgen y pasan. Y en cualquier situación, tu mente sigue siendo libre de renunciar al hacer para crear, entregando luego ese momento a la voluntad de Dios. Aceptar la expiación para ti mismo es otra manera de decir que aceptas la presencia del amor, respirándolo y celebrándolo. Y dices, sí, esto es todo lo que es real de todos modos. Me pregunto qué es lo que quisiera ser creado en este momento. Y luego observar la encantadora expresión de esa voluntad en ese momento. Y eso es todo. Cuando dije, los mansos heredarán la tierra, eso significa que finalmente será precisamente ese estado de ser lo que se establezca como cualidad omnipresente de la consciencia humana. El mundo estará poblado por creadores que se levantan por la mañana y dicen, el día le pertenece al creador. Estoy simplemente creado para extender la voluntad del creador. Padre, ¿cuál sería una forma maravillosa de pasar el rato hoy? Algunas de esas mentes podrían escuchar, pues simplemente pasa el rato en el bosque y escucha a los pájaros.
Y así esos seres dedicarán el día a deleitarse tan profundamente como sea posible en la experiencia del canto de los pájaros. Otros escucharán un mensaje diferente y emprenderán lo que sea que se les pida. ¿Y por qué? Porque la mente del Creador ya no se resiste. La cordura ha sido restablecida y no hay nada de qué inquietarse. La mente implicada en el hacer escucha el impulso de Dios y luego esgrime millones de razones por las que eso no puede ser. Y esas razones siempre tienen que ver con algún aprendizaje que ha tenido lugar en el pasado o con alguna ansiedad sobre un futuro imaginado. En otras palabras, la mente de un hacedor nunca está presente. Está atrapada en la ilusión de la dualidad y no en la realidad de la unidad perfecta. Aquel que sabe es un creador, y un creador está vacío de sí mismo, es decir, vacío del yo que fue fabricado en el error por error. El conocedor de la realidad es la presencia del amor, la espaciosidad a través de la cual el Creador extiende su voluntad perfecta. No tiene apegos ni ilusiones, no está gobernado por lo que otros piensan de eso. No está gobernado por lo que él ha logrado en el pasado ni por lo que percibe que debe tener en el futuro. La mente de aquel que sabe y descansa en la verdadera creatividad simplemente está presente, atestiguando los caminos extraordinarios, misteriosos del amor. Pues el amor permite todo, abraza todo, confía en todo y, por lo tanto, trasciende todo. Y la paz perfecta solo puede existir donde la mente ha trascendido todos los estados conflictivos de dualidad. La trascendencia no es negación, solo surge a través del abrazo, del permiso de estar presente. Tu mente es una mente que ha sido sanada. No necesitas sanarla, solo necesitas aceptar que la sanación se ha logrado por la gracia de ese amor que te ha concebido para crear. Eso es lo que quise decir cuando dije que un maestro de Dios solo necesita aceptar la expiación para sí mismo. Y es esto. Ya estoy sanado. Es tiempo de irse acostumbrando a esto. Así pues, todas las formas de sanación son simplemente contextos creados por el amor a través de una mente que ha aceptado la sanación. Un contexto creado que le dé a la mente, que se percibe a sí misma como no sanada, una oportunidad para elegir de forma diferente. Por lo tanto, en este mismo instante, deseo crear para vosotros un contexto, una manera de demostraros precisamente lo que he estado compartiendo con vosotros en esta hora. Pues en este momento, como hermano y amigo que os ama, así como amo a mi Padre, me estoy simplemente permitiendo crear palabras grabadas en una cinta que ayudan a crear un contexto que estoy literalmente observando cómo surge. No lo he planeado,
no estoy tratando de hacer que pase nada. Estoy permaneciendo en amor. Y desde ese amor estoy recibiendo ahora el pensamiento de la voluntad de mi Padre. Lo observo fluir a través de mi mente hacia el campo de este ser, el que reconoceríais como este ser concreto, mi querido hermano, y que es traducido a través de impulsos eléctricos en algo que crea una vibración de las cuerdas vocales, que crea palabras que se graban en una cinta y que oyen vuestros oídos, que envían vibraciones a vuestra mente-cerebro y que os permiten acceder a él con el yo o ser más profundo que conoce la verdad. Estoy siendo testigo de todas esas cosas, incluso mientras fluyen hacia vosotros a través de mi mente. Os invito ahora, pues, al contexto de la sanación. Decid entonces lo siguiente, en el interior de vuestra santa mente. Mi mente ya ha sido sanada por la gracia que me concibió a su imagen. Tan solo necesito usar el poder de esa mente para elegir la paz perfecta de Dios. Y así lo hago, ahora y para siempre. Soy aquel que sabe. Padre, ¿qué crearías ahora como extensión del amor? Y no hagas nada más que observar lo que aparezca en tu mente, la sensación que de repente fluye a través del cuerpo. Ahí está, un breve ejercicio. Es un contexto para demostrar cómo funciona todo esto, sin magia ni peregrinaciones, sin píldoras ni dietas especiales, sin aventuras amorosas especiales, absolutamente nada en especial. Simplemente la presencia de la mente. Y ten por seguro que en ese momento, si realmente estabas unido a esa mente, no tenías ninguna idea en absoluto de ser un ego separado que no conoce a Dios. Eras esa mente, involucrada en el proceso creativo mismo. Estabas en tu mentalidad correcta. Y en ese instante eres el conocedor. Y como conocedor, eres libre de tener tantos instantes de ese conocimiento como tú desees experimentar. Así pues, queridos amigos, simplemente observad la mente durante un rato hasta que aprendáis a detectar la diferencia entre hacer y crear. Llegaréis a descubrir que crear es mucho más divertido, requiere mucho menos esfuerzo o energía y crea mucho más gozo en vuestra propia experiencia, en vuestro propio campo de energía. Deleitaos con esa sencilla práctica y recordad, no tenéis por qué ir a un templo tibetano para perfeccionarla, pues allá donde estéis ya estáis en el templo creado para vosotros por el Creador que os ama y que sabe exactamente cómo iluminar para siempre la mente del Creador que Él ha creado. Disfrutad de la creación. Y con esto, efectivamente, queridos amigos, la paz esté siempre con vosotros, vosotros que sois eternamente co-creadores perfectos con
nuestro Padre. La paz esté siempre con vosotros. Amén. Lección 6, sección de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre gozo y placer? Porque muchas tradiciones espirituales censuran el placer. Respuesta: esta es una pregunta muy sabia que te has visto impulsado a preguntar en tu afán de ser un creador. Efectivamente, hay una diferencia entre gozo y placer. En vuestro ámbito humano, en el ámbito del cuerpo-mente, el gozo y el placer se confunden a menudo entre sí, y así la mente se engaña persiguiendo el placer, creyendo que encontrará gozo. ¿Cómo distinguir entonces entre ambos? El placer depende de un estado energético específico que pasa transitoriamente por el sistema nervioso del cuerpo. El gozo es una cualidad de reconocimiento en el espíritu o mente profunda o corazón que trasciende toda circunstancia. Una mente despierta puede conocer el gozo en medio de lo que aparentan ser las adversidades de la vida. Como ejemplo, en mi propia experiencia como hombre sobre vuestro plano, vuestro mundo diría que mi crucifixión fue una experiencia muy dolorosa. Pasaban muchas cosas en el cuerpo, pero yo estaba en un estado de gozo, no de placer. Cuando bailé, canté, bebí vino y partí el pan con mis amigos, experimenté placer, sí. Es decir, las sustancias alimenticias, la vibración de la música, creaban un patrón transitorio de energía en el sistema nervioso que provocaba ciertas reacciones en el interior de la mente-cerebro y en el cuerpo mismo, sensaciones placenteras. Aprendí, porque así se me enseñó, que el placer es exactamente lo mismo en este sentido. Tiene un comienzo y un final, y atraviesa el cuerpo físico, el sistema nervioso y el cerebro, y eso es todo. Comprendí que el gozo consistía en liberarse de todas las ilusiones de separación. Imagina que la profundidad de tu mente fuera realmente como un espacioso océano que pudiera albergar todas las ondas que surgen en el interior del campo del cuerpo-mente, sin ninguna resistencia en absoluto, sin verse perturbado en su profundidad. Podría haber una gran tormenta en la superficie, pero la profundidad del océano no se ve alterada. El gozo es una cualidad de discernimiento que se produce a través de la liberación de las ilusiones y de la corrección de cómo piensa la mente y cómo siente el corazón. El gozo es una cualidad de ser que no depende de salud, ni enfermedad, dinero, ni pobreza, nacimiento, ni muerte, pérdida o ganancia. No, ganar algo en el mundo no incrementa el gozo, aunque temporalmente quizá te dé placer. Esto debería bastar para recapacitar con respecto a esta parte de tu pregunta. Y ahora, ¿por qué ciertas tradiciones espirituales han tratado de apartar a sus practicantes de la trampa del placer? Bueno, pues francamente solo por esto, porque la mente humana equipara el placer con el gozo, y por lo tanto, cuando las sensaciones no placenteras atraviesan el cuerpo, como las de tristeza, confusión, duda o la sensación física de enfermedad, la mente quiere salir de ese estado y crear uno diferente. Pero eso es simplemente el ámbito de la dualidad, en el que no hay libertad. El verdadero gozo llega cuando no se rechaza ni se juzga ningún estado transitorio de sensación en el cuerpo, sino que más bien se acoge y se experimenta, porque esa mente comprende que ella no es ese estado, no está limitada ni identificada con el estado transitorio. La mente llena de gozo puede llorar como nadie lo ha hecho antes.
La mente llena de gozo puede acoger la tristeza hasta el fondo con la mayor de las intensidades que pueda imaginarse. La mente llena de gozo es la mente que observa todo, confía en todo, permite todo, abraza todo, trasciende todo. El gozo, pues, es una cualidad de conocimiento. El placer es un estado fisiológico muy transitorio del cuerpo-mente. Porque entonces un maestro espiritual diría: ten mucho cuidado, no busques placer. Bueno, pues simplemente porque la mente puede volverse adicta a confundir gozo con placer. Y por lo tanto, cuando las cosas no van bien, tratará de recrear un estado transitorio placentero en el cuerpo. Pero lo único que logra con eso es continuar con la rutina de la mente que se identifica erróneamente con el cuerpo. Y eso la mantiene en el ámbito de lo temporal y no de lo eterno. Ahora bien, ¿significa eso que debes rechazar el placer? Absolutamente no. Simplemente no lo persigas. ¿Y qué quiero decir con eso? Os he dicho muchas veces que el cuerpo no se puede usar para obtener, solo se puede usar para dar. La mente sanada no necesita usar el cuerpo para conseguir nada, pues ella considera que el cuerpo es simplemente un instrumento transitorio de comunicación. Recibe comunicaciones de otras formas de vida, otros seres, rocas, árboles y seres humanos, el viento, las olas y las estrellas, y se comunica consigo misma, comunica la mente a través del cuerpo. Por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, muchas personas intentan usar el cuerpo para obtener eso que se llama un estado placentero, porque creen que el placer es lo mismo que el gozo. Pero la mente despierta ya no confunde el gozo con el placer, permite que los estados placenteros pasen a través del cuerpo-mente, pero solo como un efecto secundario de su decisión de usar el cuerpo para involucrarse en la sexualidad con el único propósito de comunicarse con otro, diciendo: te veo en tu perfecta inocencia y quiero celebrarlo al unirme contigo plenamente en lo corporal. Así pues, está involucrada en dar, y los estados placenteros que pueden o no aparecer y que quizás sean siempre diferentes son sólo secundarios. Y después esa mente no se preocupa más, no dice: vaya, no se encendieron todas las luces, campanitas y demás fuegos artificiales que esperaba que hubiera. Simplemente no fue lo que debía haber sido. No dice eso. Ese tipo de mente está involucrada en obtener, porque necesita placer, pues cree que es lo mismo que el gozo. El gozo es el reconocimiento de que yo y mi Padre somos uno, y en toda situación puedo elegir el amor por encima del miedo. Por lo tanto, efectivamente, hay una razón de que muchas tradiciones hayan alertado a sus estudiantes sobre el placer. A menudo eso se ha malinterpretado y ha sobrepasado el punto de su utilidad. Si una mente niega o reprime el placer, eso tiene el mismo efecto que si se hace adicta a los estados placenteros. Pondrá tanta energía para resistirse a un estado fisiológico transitorio como la que pone en buscar estados placenteros. Cualquiera de los dos casos es encarcelamiento. Por lo tanto, esta es mi sugerencia para vosotros. No busquéis
el placer, sino más bien buscad el reino. Sed la presencia del amor, y cuando las sensaciones placenteras transiten por vuestro discernimiento en el cuerpo-mente, observadlas, aceptadlas y dadlas por finalizadas. Y lo mismo con los llamados estados no placenteros, tristeza, ira, miedo, lo que sea que surja. Observadlos, acogedlos, dejad que os atraviesen y continuad siendo la presencia del amor. ¿Te ayuda eso con respecto a tu pregunta? Respuesta: sí. ¿Y Yeshua te proporciona cierta iluminación? Respuesta, riendo: sí. Y sigue Yeshua: entonces, efectivamente, querido amigo, recuerda, el cuerpo sencillamente no puede lograr obtener nada. Sí puede ser usado para grandes cosas, la extensión del amor, y eso de por sí normalmente generará sensaciones beneficiosas, transitorias, placenteras. ¿Tienes, pues, algo más? Sí, siguiente pregunta. Sí, el consejo de Shanti Cristo, recordemos la fundación que en un principio servía a Hayem para esta obra y de la cual se separó, como vimos en otros libros. El consejo, o sea, la dirección, la reunión que tuvieron, el consejo tuvo hoy una conferencia telefónica. Y pregunté si alguien tenía alguna pregunta que hacer para la cinta de hoy. Y sugirieron que solo te preguntemos si puedes hablarnos, tanto al consejo como a los miembros, de la dirección que estamos tomando y de cualquier cosa que quisieras tratar en cuanto a la frecuencia vibratoria de Shanti Cristo y qué podemos hacer para mantener nuestras frecuencias alineadas con la visión. Respuesta. En primer lugar, la frecuencia de Shanti Cristo no ha cambiado. Es inmutable y nunca puede cambiar. Y sencillamente porque es la paz de Cristo. Pero recuerda que la paz no es para nada un estado pasivo, sino que es la base, una base muy poderosa, desde la que se acepta en el estanque la piedrita de la voluntad de Dios, y sabe que es ilimitada para siempre, que tiene todo el poder necesario para hacer lo que se le pida. Una mente así es muy poderosa. Una mente así podría ser extremadamente activa en el mundo. Una mente así permanece en paz. ¿Qué podéis hacer, pues, para la vibración de Shanti Cristo? Pues absolutamente nada. Lo que podéis hacer por vosotros mismos es querer más de eso. De ese modo, la vibración o frecuencia de Shanti Cristo se extiende al mundo. Una vez dije que el amor simplemente atrae al buscador de la realidad hacia sí mismo. Así pues, Dios se derrama a sí mismo en el mundo al volverse tan atrayente que sus creaciones, las mentes que pueblan el mundo, quieren más de Él y se abren para recibir lo que está presente. Por lo tanto, si quieres servir para la extensión de Shanti Cristo, estate siempre atento a la disciplina de la mente para querer solamente más de Dios, para ti mismo. Cuando te abres más a Dios y no esperas a nadie, entonces otras mentes decidirán si están o no dispuestas a soltar lo que les está bloqueando una mayor recepción de Dios. Y entonces seréis guiados sobre cómo crear un contexto que permita que eso ocurra. Y no un contexto que lo cause, sino que simplemente les permita a las otras mentes hacer eso. No os apeguéis excesivamente a la forma o al resultado, sino más bien a la frecuencia en la que os estáis permitiendo vivir.
Recordad que todo es perfecto. No tenéis por qué preocuparos sobre, digamos, sobre ser un modelo, ser el orientador. No deberíais preocuparos en absoluto por satisfacer a todo aquel que esté buscando a Dios y que se pueda cruzar en vuestro camino. Más bien, ved si vosotros estáis soltando las impurezas que bloquean la presencia pura del amor de Dios. El especialismo, el egoísmo, la negación, el miedo, o lo que os he oído que llamáis así, dirigirse hacia afuera y hacia arriba en vez de hacia adentro y hacia abajo. O sea, pensar en vez de sentir. O sea, ved si vosotros soltáis todo eso. Y yo lo diría así, esto de último de pensar en vez de sentir, lo diría pensar en vez de danzar. En vez de danzar. Bien, estáis extendiendo amor, estáis dando a todas y cada una de las mentes libertad, deseando tan solo que esa mente experimente un mayor gozo, permitiendo que tenga su propia libertad a la hora de descubrir eso. ¿Os estáis levantando cada mañana con agradecimiento y gozo, reconociendo que Shanti Cristo ya ha sido llevada a su cumplimiento y se ha manifestado? ¿Os estáis deleitando al permitir que se manifieste de tal modo que vosotros aprendéis algo nuevo sobre la naturaleza de la mente, el poder de la consciencia y la realidad del amor? Entonces, si efectivamente queréis servir a la vibración de Shanti Cristo, debéis ser un creador y no un hacedor. Pero recordad todos esto. Hacer no es lo mismo que emprender la acción. Una mente puede estar implicada en el hacer al abstenerse de emprender una acción. ¿Tiene sentido eso para ti? Bien, por lo tanto, confía en todo, permite todo, celebra todo, ve la perfección de todo y sé la vibración de Shanti Cristo. Con esto debería bastar por ahora. ¿Tienes algo más? Respuesta: no. Sigue Yeshua y termina. Muy bien, entonces con esta pregunta y esta respuesta damos por terminada la sesión. Y no obstante, os diría a todos y a cada uno de los que escuchen ahora estas palabras e incluso a los que lo hagan dentro de 50 años, que recordéis siempre que aquel que os habla a través de la vibración de estas cuerdas vocales es efectivamente aquel que caminó sobre vuestro plano como un hombre hace unos 2000 años y que solamente se deleita en extender la creación. Es alguien que os contempla como hermano y amigo y que ve solamente vuestra perfecta inocencia y se deleita en comunicar con el único, unigénito Hijo de Dios. Tú. Estad pues en paz y sabed que sois amados. Amén.